mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Necesitamos oír la voz de nuestro Dios. Debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Si queremos llegar a esa morada eterna donde los años no se cuentan, necesitamos, como el siervo que clama por las corrientes de agua, escuchar la voz de nuestro buen Dios. Así que le voy a pedir a mi hermano querido, amado Bob Young, quien es el instrumento que va a hablar esta noche en nuestras vidas, de parte de Dios y delante de Dios, que pueda activar su micrófono. Muchas gracias, hermano Raúl, a todos, a los hermanos participando en oraciones, cantos. Siempre me anima estar con ustedes, de llevar tu fidelidad, de compartir el ánimo de nuestro tiempo juntos. Y siempre al recibir una invitación, muchas gracias por la invitación de estar con ustedes. De vez en cuando he tenido la oportunidad de compartir el tiempo con ustedes. No es siempre posible dentro de mi agenda, pero siempre estoy buscando textos bíblicos, una descripción de ciertas circunstancias más o menos paralelas. Y por eso estaba pensando en las cartas de Pedro. Y Pedro escribió en la década de los 60, un tiempo de mucho sufrimiento de la parte de los cristianos, muchos de ellos separados de su familia. Y Pedro mismo anticipando su partida. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Y tenemos una lista de varios países en 1 Pedro 1:1. Pero siempre podemos celebrar nuestra elección. Somos miembros de la familia de Jesucristo, de la familia espiritual. Somos los elegidos y por eso hemos recibido las bendiciones del Señor. Y por eso estaba pensando específicamente en la carta segunda de Pedro, y comenzando con el texto de 1:12, dice: no dejaré de recordaros de estas cosas. Y hay muchas explicaciones. ¿Por qué estamos pasando tiempo juntos cada noche o la mayoría de las noches de la semana? ¿Qué hacemos en nuestras reuniones? Hay varias descripciones. Estamos celebrando nuestra unidad, unidos, alabando al Señor. Obviamente estamos orando, tenemos la oportunidad de conversar unos con otros, nos saludamos en el Señor, podemos compartir varios detalles de nuestras vidas. Cantamos, oramos, leemos la palabra, escuchamos a la palabra del Señor. Pero pensando en la carta, segunda carta de Pedro, me gustaría sugerir otra posibilidad. ¿Qué hacemos noche tras noche? ¿Cuál es el propósito de nuestras reuniones? Dice el texto así, pensando en 1:12-15. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros de estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros,
considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos, recordándoos esas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es eminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar esas cosas. Pasamos el tiempo juntos con el propósito de recordarnos. Estamos mirando a los rostros de muchos hermanos y hermanas queridos. Y con esta experiencia, siempre podemos recordar otro tiempo, compartiendo tiempo juntos, visitando en sus iglesias, compartiendo tiempos especiales. Tenemos el propósito de recordar, de tomar en cuenta nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestros compromisos. Recordar es una parte esencial de nuestra identidad. Sin una memoria, yo no puedo entender quién yo soy. Yo tengo que recordar la historia de mi familia, la historia de mis padres, en la familia espiritual. Me anima, me ayuda, siempre. Yo soy un miembro de una familia grande. Me gusta compartir con mis nietos varios relatos de mi experiencia en viajes misioneros, porque yo quiero decir a ellos, somos miembros de una familia grande y siempre es solamente una parte de tomar en cuenta estas cosas, tener una memoria, pero también de compartir. Es nuestra identidad. Y en estas noches estamos restableciendo nuestros compromisos. Estamos buscando una mejor comprensión de la vida. ¿Qué importa? ¿Cuál es la naturaleza de la vida? Especialmente pensando en las palabras de Pedro y la anticipación de Pedro de su partida. Y dice el texto eminente, su partida eminente. Y hemos experimentado algo así. En este tiempo de COVID, en esta pandemia. Y no podemos decir con certeza quién, dónde, cuándo. Y por eso estamos juntos recordando cuál es la naturaleza de la vida, cuáles son las cosas que más nos importan. Este, me parece, es el propósito de la segunda carta de Pedro. Recordar es fundamental para conocer nuestra herencia. Yo puedo leer la historia de mi familia registrada en un libro. Y yo tengo una nueva idea, un nuevo concepto. Me gusta leer el libro, la historia de nuestra familia con mis nietos, porque ellos pueden entender algo de su propia identidad. Yo recuerdo nuestra experiencia durante nuestra visita en Israel. Nuestro guía, muy en contacto, pensando en su mentalidad, muy en contacto con un tiempo 3,000 años antes. Y llegamos a cierto valle entre dos montañas. Y él nos decía, aquí es donde sucedió. Ese es el lugar. El lugar de cuál cosa. Este es el lugar de David y Goliat. Este es el valle. Las montañas.
Y él podía ver. Él podía ver, él podía entender. Porque esta es la historia de su gente, su pueblo. Pedro sabía bien lo importante que era que los lectores de su segunda carta lo recordaran. Y podemos ver estas ideas de poseer estas calidades, virtudes, siempre buscando crecimiento para ser eficaz en el conocimiento. Y por eso solamente leyendo el texto juntos esta noche me gustaría sugerir 9 cosas. Difícil de recordar posiblemente, pero gracias a Dios estas 9 cosas vienen directamente del texto. Y por eso ustedes pueden encontrar de nuevo estas cosas, nuevas cosas importantes. Comenzando de 1:3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El poder de nuestro Dios. Dios todopoderoso, excelente, glorioso, más allá de nuestro entendimiento. En tiempos de duda, en tiempos de enfermedades, en tiempo de fallecimiento de muchos queridos, ¿quién tiene poder? ¿La muerte tiene poder? ¿El mundo tiene poder? ¿Quién tiene control? El poder de Dios. Su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad. Y por eso, número 1, vamos a recordar el poder de Dios. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Las promesas de Dios. Numerosas. Vamos a leer 2 veces más de las promesas de Dios, especialmente capítulo 3. Pero vamos a recordar esta noche las promesas de Dios, la presencia de Dios, el consuelo de Dios, la ayuda de Dios. Tenemos las promesas. Y dice el texto adelante, en cuanto al desarrollo de ciertas virtudes, dice en 9:10, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Vamos a recordar la importancia del mensaje de salvación. Hemos experimentado algo tan increíble, un cambio total de nuestras vidas. La purificación, escapar pecados pasados, la purificación. Y me interesa la construcción del libro, porque después de mencionar 3 cosas, poder, promesas, purificación, tenemos algunos versículos de transición. De 1:12 a 15. Hemos leído los versos de 1:12 a 15. Y comenzando de nuevo, 1:16, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a recordar Jesucristo. Jesucristo. El poder, la venida, la historia, la majestad, dice el texto. 1:17, honor y gloria, la majestuosa gloria. Le hizo esta declaración: mi Hijo amado, en quien me ha complacido. Y Pedro escuchó
con otros apóstoles, no todos, pero otros 3 de ellos. Pedro escuchó esta declaración cuando estábamos con él en el Monte Santo, la transfiguración. Y por eso Pedro era un testigo de primera mano. Y siempre, a veces tenemos una tendencia de pasar tiempo en la palabra y escuchar la palabra sin mencionar. Todo depende de Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor. Esto dice el texto. El poder venir de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante la construcción del texto porque muchas veces leyendo el Evangelio de Juan hablamos de la palabra viva y la palabra escrita. Y tenemos la misma cosa en 2 de Pedro. Tenemos Hijo de Dios y 19. Así tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra con certidumbre total. Y por eso siempre queremos incluir el estudio de la palabra. Y no solamente es una palabra y a veces funciona, a veces no. Esta es una palabra segura. Esta es la palabra profética. Porque es la palabra de Dios. Y en medio de falsos profetas, de falsas enseñanzas, de falsas palabras, ¿cómo podemos saber la voluntad de Dios? Recordando las historias de varias personas del Antiguo Testamento. En capítulo 2 tenemos la mención, por ejemplo, la importancia de escuchar vez tras vez las historias de Noé, Sodoma y Gomorra, Lot, Balaam. Y a veces en las iglesias tenemos la tendencia de evitar la mención, el relato de estos personajes bíblicos. Pero esta es una parte de la historia. Y por eso podemos ver a través de la historia la presencia y la protección de Dios. Dice el texto de 2:9, el Señor entonces sabe rescatar de fuego o tentación a los piadosos. Podemos notar la presencia y la protección de Dios en medio de muchas dificultades y también con falsos maestros. Y por eso tenemos otra transición de 3:1 a 8. Y es interesante la construcción porque hemos escuchado capítulo 1 de la palabra y la promesa. En la última parte de capítulo 1 de la importancia de la palabra segura y de nuevo de la promesa de Dios. Y tenemos estos dos conceptos repetidos, comenzando 3:1. 3:1 dice, amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas, mandamiento del Señor Salvador declarado por vuestros apóstoles. Sabed esto, en los últimos días vendrán burladores, sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones. ¿Dónde está la promesa de su venida? Ellos no se dan cuenta de la historia. Ellos no están tomando en cuenta el poder de Dios, la promesa de Dios, la purificación, el Hijo de Dios, la palabra segura de Dios. Ellos no están pensando en la presencia y el poder y el plan y el propósito de Dios. Y por eso dice 3:8, pero amados, no ignoréis esto. No ignoréis esto. Hay personas, ellos quieren olvidar tales cosas.
y edificando el mensaje sobre el fundamento de esta organización, tres cosas, una transición, tres cosas, una transición, tres cosas. Podemos notar la palabra promesa, pero específicamente que dice 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros. ¿Por qué estamos reuniéndonos noche tras noche? Porque nuestro Dios es un Dios de paciencia. Tenemos confianza. Dios tiene un plan en nuestras vidas. Y por eso vamos a vivir constantemente, guiando nuestro conducto en piedad, pensando en la promesa. Así decía el texto de 3:14. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Y ustedes pueden ver entonces 9 cosas. Pedro, hombre viejo, posiblemente más o menos de la misma edad de nuestro Señor, 60 años, poco más. Y ahora yo tengo 70 y más. Y quién sabe la fecha de nuestra partida. Pero siempre, cada día, yo quiero recordar ciertas cosas. El poder de Dios, las promesas de Dios. Nuestra salvación es seguro. Jesucristo es mi Señor. La palabra segura, la presencia, la protección de Dios, la paciencia de Dios y la paz de Dios. Para terminar, hermanos, encontré este bosquejo. No es un bosquejo original del libro, pero me gustaba mucho estas cosas para dar otro recordatorio del contenido del libro de Seguro de Pedro. Cada noche tenemos el propósito de tomar en cuenta quién es Dios, quién es nuestro Dios, cuáles son las características de nuestro Dios. El gran yo soy. Somos seguidores del Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y tenemos confianza en medio de sufrimiento, en medio de separaciones, en medio de dificultades, porque tenemos la palabra y las promesas. Y por eso podemos entender las acciones de Dios. Dice, recordéis las palabras, pruebas de los piadosos, capítulo 2, 3:1-2. La permanencia de las promesas de Dios. El propósito de la paciencia de Dios, la perspectiva de la purificación por Dios, y por eso siempre nuestro compromiso. Yo quiero practicar los preceptos de Dios. Siempre seguimos creciendo en la gracia y el conocimiento. El último verso. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso, hermanos y hermanas, cada noche seguimos unidos en alabanzas y oraciones. Que oremos juntos. Busca primero